A ver, el dolor crónico es algo físico, es real, se siente. Pero, ¿y si la clave para manejarlo, o al menos una parte muy importante, no estuviera solo en los fármacos, sino en nuestra propia mente? Justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a ver cómo la psicología puede jugar un papel increíble, diría yo, en la forma de vivir el dolor. Y lo haremos a través de un caso real que nos va a enseñar muchísimo sobre cómo se puede cambiar la convivencia con él. Esta frase, es durísima, pero resume a la perfección una realidad que a menudo no se ve del dolor crónico. No es solo la sensación física, es algo que va calando, que puede desgastar las relaciones, que te aísla y que afecta, a todo el tejido emocional de una persona y, por supuesto, de su gente. Para entender esto mejor, vamos a conocer la historia de Fátima. Fátima es una mujer de 52 años con artritis reumatoide. Y cuando llegó a la consulta, su vida literalmente giraba en torno al dolor constante y a la frustración que eso le provocaba. Es que el dolor de Fátima no se quedaba en sus articulaciones, que va, se había expandido a toda su vida. Sentía que su familia estaba ya quemada, que no podían más, que su marido, para no afrontarlo, pues la ignoraba o le cambiaba de tema, y que sus hijos se irritaban. El resultado, que se fue aislando hasta el punto de no querer ir ni a una boda familiar importante porque es que no se sentía con fuerzas. Así que una de las primeras cosas que se trabajó fue tomar una decisión muy consciente. Fátima se dio cuenta de algo clave. Hablar todo el rato de su dolor no solo no lo aliviaba, sino que ponía el ambiente en casa súper tenso. Así que, con ayuda de su psicólogo, decidió buscar otro espacio para desahogarse y, de paso, darle un respiro a su familia. El caso de Fátima es perfecto para ilustrar un patrón que se ve muchísimo en el dolor crónico. Es como una especie de círculo vicioso, una espiral, donde el dolor físico y el sufrimiento emocional se van dando cuerda el uno al otro, haciéndose cada vez más grandes. Fijaos en cómo funciona este ciclo. Es una pescadilla que se muerde la cola. Todo arranca con el dolor físico. Lógicamente, si algo te duele, te pones más irritable, saltas a la mínima. ¿Y qué pasa entonces? Pues que acabas teniendo roces, malas contestaciones, discusiones con la gente que quieres. El resultado es que te sientes fatal, triste, que nadie te entiende y te aíslas. Y claro, ese aislamiento, ese sufrimiento emocional, ¿qué creéis que hace? Pues que el dolor físico se sienta todavía más fuerte. Es un bucle totalmente destructivo. Entonces, aquí está el quid de la cuestión. Para salir de ese círculo, no basta con tomarse una pastilla, hay que ir más allá. Es necesario meter mano en los aspectos psicológicos y de comportamiento. Hacen falta, nuevas herramientas mentales para desmontar esta espiral. Y es aquí donde la psicología nos da una perspectiva fascinante. Imagina que la mente es como un mando a distancia, ¿vale? Y tiene un dial para subir o bajar el volumen del dolor. Pues bien, la atención es la clave. Es lo que nos permite girar ese dial y modular la intensidad con la que sentimos el dolor. Es una pregunta con trampa, ¿verdad? Pero la respuesta es sorprendentemente práctica. Y de hecho, se puede demostrar con un ejercicio sencillísimo que cualquiera podría hacer ahora mismo. Esto mismo es lo que hizo Fátima, y es algo que se puede probar muy fácil. Primero, le pidieron que se concentrara solo en su respiración, en el aire entrando por la nariz. Al hacerlo, esa sensación, que normalmente ni notamos, se convirtió en la protagonista. Y después, cambio de foco, toda la atención a las palmas de las manos. Y de repente, la respiración pasó a un segundo plano y lo que se notaba era la temperatura y el tacto de las manos. Esto demuestra de maravilla un principio fundamental. La atención es como una lupa para las sensaciones. Cuando Fátima no tenía nada que hacer, su atención se iba, por inercia, al dolor. Y claro, el dolor se volvía más y más intenso. En el momento en que aprendió a dirigir esa lupa, a dirigir su foco, pudo empezar a regular esa intensidad. Vale, y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Pues vamos a ver las herramientas, las estrategias concretas que Fátima aprendió para romper ese círculo vicioso y, en definitiva, para recuperar las riendas de su vida. La primera herramienta fue la propia terapia. La consulta se convirtió en su espacio seguro, su lugar de ventilación emocional, un sitio donde podía soltarlo todo, su dolor, su frustración, su rabia, sabiendo que nadie la iba a juzgar. Y solo con eso liberó a su familia de una carga enorme. La segunda fue una idea, la verdad, muy ingeniosa, las tarjetas de autoinstrucciones. ¿Qué es esto? Pues algo tan sencillo como pequeñas notas, post-its casi, con frases que ella misma se había escrito. Cosas como, Fátima, respira hondo, o sal a dar un paseo aunque sea corto. Entonces, justo en ese momento en que sentía que la irritabilidad por el dolor iba a explotar, ¡zas!, miraba una de sus tarjetas. Esto fue clave para romper ese piloto automático de saltar y contestar mal a su marido o a sus hijos. Y la tercera herramienta,
la planificación. En vez de dejar la semana en blanco por si acaso tenía dolor, empezó a llenarla de actividades que le apetecían. Volvió a sus clases de pilates, a pintura al óleo. La idea era pasar de una vida reactiva, que va a remolque del dolor, a una vida proactiva, una vida con un propósito. Y el cambio, como se ve aquí, es brutal. Fátima pasó de una vida en pausa, casi esperando a que llegara el dolor, a una vida activa. Ojo que a veces tenía que cancelar planes, claro que sí, pero el simple hecho de tenerlos, de ir a muchos de ellos, cambió por completo su estado de ánimo y con ello su percepción del dolor. Y todo esto nos lleva a la transformación final, que es la más importante. Va más allá de las técnicas y tiene que ver con un cambio de mentalidad, un cambio profundo sobre lo que significa vivir con un dolor crónico. Conforme Fátima iba usando estas herramientas, pasó algo muy curioso en las sesiones, y es que el dolor dejó de ser el tema principal. De repente, empezaba a hablar de sus clases, de la gente que estaba conociendo, de sus proyectos de pintura. El dolor seguía ahí, sí, pero ya no lo ocupaba todo. Y esta es la gran lección. El dolor no tiene por qué convertirse en la identidad de una persona. Con las herramientas correctas, puede pasar de ser el protagonista absoluto de tu vida a ser simplemente un tema más, uno entre muchos otros. Y esto es súper importante dejarlo claro. El objetivo de la terapia psicológica no era encontrar una cura milagrosa para la artritis. Eso es cosa de los médicos. El objetivo era algo, si cabe, más poderoso. Encoger el papel del dolor en la vida de Fátima. Hacerlo más pequeño para que todo lo demás pudiera volver a crecer. Y para acabar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. ¿Y si el gran cambio no está en encontrar la pastilla perfecta, sino en aprender a tener una conversación distinta? Una nueva conversación con una misma, con la gente que nos rodea y, sobre todo, una nueva conversación con nuestro propio dolor.